Queridos amigos, bienvenidos a una nueva aventura. Hoy comenzamos un viaje en una de las ciudades más místicas y espirituales de toda Asia. Estamos en Luang Prabang, Laos. En este video los llevaré a recorrer templos impresionantes, a conocer rasgos de las costumbres locales y también a explorar bellezas naturales que parecen sacadas de un sueño. Entonces diría yo, acompáñame mientras descubrimos juntos los secretos de esta ciudad y todo lo que tiene para ofrecer. Luang Prabang está ubicada al norte de la República Democrática Popular de Laos, un país que cuenta con una población de tan solo 7.5 millones de personas. El idioma oficial es el lao, la moneda es el kip. Es un país montañoso cubierto por una selva tropical y con una red de ríos dominada por el río Mekong. Este río cruza el país desde norte a sur y es fundamental por la economía del país, los transportes y también su cultura. Es también uno de los países menos desarrollados del sureste asiático, pero al mismo tiempo es uno de los más auténticos. Laos fue parte de la Indochina francesa, junto con Vietnam y Camboya. La administración francesa dejó su huella, especialmente acá en Luang Prabang, en la arquitectura. De hecho, los edificios coloniales son una de las cosas que más me gustó de la ciudad. La lengua, acá todavía se enseña el francés y por supuesto los franceses dejaron su huella también en la gastronomía. Acá se venden muchas baguettes y muchos pasteles típicos de la pastelería francesa. Caminando por las calles centrales de Luang Prabang se tiene un poco la sensación de estar en una pequeña bombonera. La calle principal está salpicada de edificios de estilo francés, con arcos, pórticos y colores pastel, con sus interiores que conservan recuerdos lejanos. Pero el toque francés de esta tranquila ciudad no se detiene aquí. En sus callejones se esconden de hecho varios cafés y restaurantes que te harán sentir un poco más en Francia que en Laos. Durante el periodo colonial, Luang Prabang fue reconocida como la capital cultural y religiosa del país y también como la residencia real de Laos. Y hasta el 1975 fue la residencia del último rey de Laos, antes que el Partido Comunista, que todavía detiene el poder acá, derrocó la monarquía. Nos encontramos a 700 metros sobre el nivel del mar. Por esto dicen que por acá el clima es más agradable en comparación a otras partes del país, pero la verdad es un horno. Decenas de templos constelan el centro histórico de Luang Prabang, convirtiéndola en una ciudad particularmente espiritual, además de muy pintoresca. Atrás de este templo hay unos monjes que están trabajando en algo. Vamos a ver qué están haciendo. Y es así, por pura casualidad, que nos encontramos con una sangha o comunidad de monjes budistas ocupados en cortar un árbol ya muerto. El trabajo duro les corresponde a los novicios, o samanera. Se dividen las tareas y todos aportan su contribución. La verdad es que no me sentía cómodo quedándome allí de brazos cruzados, o mejor dicho, con la cámara en la mano, sin hacer nada. Así que me puse a ayudarlos. Yo no es que hago solamente videos, también sé hacer otras cosas. Cambiarme, ¿sí? Estoy resudado.
Bueno, después de tantos años, un poco de ejercicio era lo que necesitaba. La amabilidad de los lugareños no tarda en manifestarse. Nos ofrecen café y bebidas frescas para combatir el calor asfixiante. Y por si fuera poco, nos invitan también a comer con ellos. Sobre la mesa, chicos, hay una cantidad enorme de ingredientes frescos, mientras que la sopa se prepara al fuego. Acá están sirviendo la comida, una sopa de noodles. Obviamente, primero van a comer los monjes, después todos los demás. Oye, tú vas a comer, pero no hiciste nada. No. Bueno, llegó la comida. ¿Qué tal esta sopita, no? Porción gigante. Está deliciosa. Cuando cocina la abuela, por así decirlo, siempre el sabor es más rico, mucho más rico de lo que comes en los restaurantes. Delicioso. El sazón de la abuela. Continuamos nuestra visita por las calles de Luang Prabang, donde coloridos tuk-tuks a menudo se roban la escena. Hay muchos detalles y colores que impactan la vista en cada esquina. Y a propósito de detalles y colores, encontrarás muchísimos en las asombrosas tiendas de los artesanos locales, donde se mantienen vivas tradiciones y técnicas seculares. Y también una buena idea es visitar una galería de arte, aprender y dejarte inspirar por el trabajo de talentosos fotógrafos. Con el fin de aprender más acerca de la historia de este país, venimos acá a un museo muy pequeño que se llama Ukso Lao, donde te cuentan la historia de todos los bombardeos que pasaron acá en este país. Entre 1964 y 1973, Laos fue el escenario del bombardeo más feroz de la historia. Con el objetivo de romper las líneas de suministro e infiltración norvietnamitas a lo largo del sendero de Ho Chi Minh durante la Guerra de Vietnam, los Estados Unidos, más precisamente la CIA, llevaron a cabo una campaña de bombardeos secretos y contrarios a los acuerdos de Ginebra, que arrasó vastas áreas del país, mató a decenas de miles de personas y sigue causando muerte y destrucción aún hoy. Todo esto a espalda de la propia población estadounidense y del Congreso, de ahí el nombre de Guerra Secreta. Aquí los estadounidenses lanzaron indiscriminadamente más de 260 millones de bombas, que corresponden a un avión cargado de bombas cada 8 minutos, 24 horas al día, por 9 años. En este gráfico creado por Mother Jones y acelerado por mí se puede tener una idea más precisa de la escala y la frecuencia de estos bombardeos. Se calcula que todavía hoy cerca de 8 millones de artefactos sin explotar aún están sepultados en los campos y bosques del país. Artefactos que siguen mutilando y matando civiles. De hecho, desde el final del conflicto hasta hoy, más de 20.000 personas han perdido la vida accidentalmente a causa de las bombas que no explotaron. El 40% eran niños. La llanura de las jarras, Plain of Jars,
Una llanura en el norte del país se convirtió en el lugar más bombardeado del mundo. La población de esa área pasó en pocos años de 150.000 a 9.000. La magnitud de la devastación y el posterior descubrimiento de estos crímenes de guerra no han producido ninguna consecuencia o condena para los Estados Unidos, que a día de hoy permanecen completamente impunes. Es gracias a lugares como este que historias que de otro modo estarían destinadas al olvido salen a la luz y se cuentan al mundo. Todo esto puede parecer como algo lejano en el tiempo, muy atrás en los años. Estamos hablando de algo que pasó hace 40 años. En realidad no, en realidad es algo que todavía sigue pasando. El ser humano nunca aprende de la historia. Hoy todavía hay millones de personas que viven la misma pesadilla, viven bajo las bombas. Bueno, volvamos a temas y tonos menos pesados y seguimos explorando las bellezas de Luang Prabang. Los llevo a conocer su templo más hermoso. Wow, este lugar es precioso, aún más porque hoy está muy solo y es un sábado. El Wat Shen Tong es sin duda el templo más importante y más hermoso de todo Laos. Y por esto también es uno de los principales atractivos turísticos de Luang Prabang. Está ubicado en la península de Luang Prabang, donde el río Mekong se encuentra con el río Nam Khan. Fue fundado en 1560 por el rey Settatirat. Fue un templo real utilizado para ceremonias de coronación y también por otros eventos oficiales. Simboliza el espíritu religioso y cultural de Luang Prabang. Este es uno de los pocos templos que no fue destruido por los invasores siameses durante el siglo XVIII y por esto representa el legado arquitectónico y espiritual del antiguo reino de Langshan. Todos los edificios tienen una decoración hermosa, preciosa. Todo está tallado en madera y pintado de oro. Los murales representan escenas de la historia del Buda y en la parte posterior del templo se ve el mural del árbol de la vida. Pero mis amigos, la cosa que yo opino ser la más interesante está justo atrás de esta puerta. Este que se ve acá es un carro funerario real. El tamaño de este carro es enorme. Yo no me imagino cuántas personas se necesitaban para cargarlo. Para la próxima experiencia hay que despertarse bastante temprano. Bueno, disculpen mi cara de sueño, pero son las 5:30 de la mañana. Ayer me dormí como a la medianoche. Estamos acá en la calle principal de Luang Prabang y estamos asistiendo a lo que es el Tak Bat, la ofrenda que se hace a los monjes cada mañana. Hasta el momento la vi en muchos lugares alrededor de Tailandia. Es algo que de verdad los budistas de acá sienten mucho, pero en Luang Prabang es algo de extremadamente turístico. Hay personas que literalmente te venden el asiento donde tú te vas a sentar para ofrecer cosas a los monjes. Y con el asiento obviamente te venden las ofrendas. Y esos son los puestos donde puedes comprar tu
chocolate, tus dulces para ofrecer a los monjes. Si lo que buscas es una auténtica experiencia espiritual, te aconsejo que sigas durmiendo y te ahorres unas horas de sueño. Como dije antes, otros países limítrofes ofrecen experiencias mucho más locales que esta. Si esta, en cambio, es tu única oportunidad para asistir al Takbat, bienvenidos entre móviles, videocámaras y turistas. Sin embargo, si logras no darle importancia a lo que sucede a tu alrededor, las togas de los monjes con ese naranja intenso y sus oraciones siempre evocan algo exótico. Una vez terminado el Takbat, puedes visitar los callejones cercanos, donde cada mañana se celebra el mercado. Esta sí que es realmente una experiencia auténtica y local. Ustedes saben que yo siempre me meto en mercados locales, ¿no? Pero la verdad, amigos, es que hasta el momento ningún mercado me ha impactado como me está impactando este. Es un mercado bastante gráfico. También hay cosas que no puedo mostrar porque si las voy a publicar, YouTube me quita la monetización de este video, seguro. Claro, podrás encontrar la fruta más sabrosa del mundo, como estos mangos, estos mangostinos o también estos rambután, junto a cosas igual de usuales. Pero quiero mostrarles también lo que de menos común tienen para ofrecer estos puestos, así que prepárense. Comenzamos el carrusel de manjares locales con estas tortugas. Aquí vemos varios tipos de setas, pero lo que llamó mi atención fue esa bolsa de allí atrás que se movía. Creo que contenga sapos. Continuamos con uno de los snacks más populares, las chinches, no menos suculentas que estos coleópteros que no consigo identificar. Parece que por estas partes les encantan. Miren, le está quitando las alas y los pone en este tazón, así no se pueden escapar. Aquí tenemos pescado secado, eso sí, no sé desde qué año, pero no te preocupes porque también hay pescado fresco, o mejor dicho, al clima, si es lo que estás buscando. Y miren cómo le quitan toda la carne, ¿eh? Con una cuchara. Y por fin acá tenemos una barbacoa un poco más apetecible. Ah, no esta de pronto. Estas son sabrosas chinches de mar. Y estos creo que son ratones. Esta es piel de vaca, la venden así, en palitos. Bueno, llegó la hora de almuerzo y como siempre vamos a probar algo típico de la región. Por esta ocasión vamos a probar un platillo que se llama larb, una ensalada de pollo o de cerdo, dependiendo de tu gusto, que dicen ser muy refrescante y llena de sabores. La vamos a probar acá en este lugar que se llama Smile Lao Restaurant. Comida familiar, precios bajos y platillos que se ven deliciosos. Y esto es lo que vamos buscando. Hay muchas hierbas, acá se ve mucha menta, raíces chinas, chile, jugo de limón. Oh, riquísima. Está bastante picante. Yo la escogí de cerdo y también tiene harta cebolla. Acá pusieron estas 3 hojas de lechuga. Yo creo que esto se puede comer así también, ¿no? Como un taquito. La verdad no sé si estoy haciendo algo correcto, pero no le veo nada de malo. Pero qué platillo tan rico.
Después de comer volvemos al pleno centro para una visita al Palacio Real y al Museo Nacional. Esta planta está soltando mangos. Acá recogí uno. Quién sabe si está bueno. Vamos a probarlo. ¡Wow! Recién caído. Ah, merda. No, está bueno, pero sin cáscara, Dios. No puedo entrar en el museo porque tengo pantalonetas. Entonces tengo que regresar por allá donde hay el lock room, que me dan unos pantalones normales. Curioso que para entrar en un museo uno necesite pantalones largos, ¿no? Bueno, y también resulta que no puedo grabar en el museo, no puedo tomar fotos en el museo. El pantalón que me van a dar, me van a cobrar. O sea, ni puedo llevar la cámara conmigo en mi mochila. Tengo que dejarla allá donde tienen los armarios con los candados. Y también tengo que utilizar algo para cubrirme los brazos. Entonces me van a cobrar por los pantalones, por una camiseta, 20.000 kip. No es ni $1, pero si fuera un templo uno lo entendería. Pero es un museo, Dios, es un museo. E imagínense que tampoco los celulares están permitidos. Tienes que ponerte el celular en el bolsillo. Lo que no me gustó más que todo es que a la entrada te ven, te dicen que por allá tienen unos vestidos que puedes utilizar para cubrirte, pero no te dicen que te van a cobrar por esto. Esto no me pareció muy correcto. No soy tacaño, simplemente estoy viajando con un budget de $20 diarios. Entonces ustedes entenderán que cada dólar cuenta. Acá adentro hay una exposición de carros que pertenecían a Rey, pero adivinen qué, no puedo grabar, no puedo tomar fotos. Bueno, eso es por acá. En el mismo complejo se encuentra un templo que custodia una antigua estatua de Buda llamada Prabang, que da el nombre a la ciudad. Es la imagen de Buda más sagrada y culturalmente más importante de Laos, considerada el símbolo de la soberanía de la nación. Bueno, ya vi el letrero por allá a la entrada que no te dejan tomar fotos ni grabar nada por adentro, entonces chicos, aprécienlo desde afuera. Según la leyenda, esta estatua fue tallada en Sri Lanka durante el siglo I después de Cristo, entonces muy antigua, y después fue llevada acá al Laos como un dono. Y es por esta estatua que esta ciudad, que antes se llamaba Shandong Shantung, cambió su nombre en Luang Prabang en el año 1560. ¿Qué tal si nos vamos a escalar esta colina que se llama el Monte Pousi o Pusi, no sé? Aún porque queda justo al frente del Museo Nacional donde estamos ahora. Vamos a quitarla de la lista de las cosas por hacer acá en Luang Prabang. Subir hasta la cumbre de esta colina cuesta 30.000 kip. Nos esperan 328 escalones. Con este calor. Por lo menos hay un poco de sombra y el cielo está nublado. Al final de esta subida hay una estupa que fue construida en el año 1804 y hay una leyenda que cuenta que esta montaña fue traída acá desde Sri Lanka por el rey Hanuman, que no es un personaje del Señor de los Anillos, por supuesto. Es una leyenda que hace parte de la épica hindú Ramakien. Bueno, parece que llegamos bastante sudados. Desde acá hay un panorama precioso sobre la ciudad de Luang Prabang. Increíble cómo se ve la lluvia allá en las montañas, ¿no? Esa lluvia se va acercando porque ya van a ser las 4 o 5. Por esta hora, en esta temporada, siempre llueve. Ese puente de hierro me encanta por allá, es muy fotogénico.
Sería interesante conocer su historia, tiene que ser bastante antiguo. Con este clima el paisaje es muy dramático. Estamos literalmente rodeados por la lluvia, diría yo, es mejor que empecemos a bajar. Miren este lugar y busquen el intruso. 3, 2, 1, bueno, allá está. ¿Lo reconocieron? Barack Obama, nada más, nada menos que Barack Obama. Este lugar se volvió famoso por la visita del expresidente de Estados Unidos, hasta lo llamaron Obama Coconut. Acá se pueden ver las fotos de cuando Obama vino acá a probar un coco en Laos. En este piso, por esta foto, paró Barack Obama. Después de conocer la ciudad, nos vamos ahora un poco a las afueras, por carreteras menos transitadas. Un lugar a orillas del Mekong llama mi atención y, como a menudo sucede, niños curiosos se acercan mientras hago volar el dron. Regalar sonrisas a los niños es realmente la cosa más hermosa del mundo. Un poco más allá, entre campos de arroz y una vegetación exuberante, encontramos un café-restaurante, donde recostarnos a disfrutar un poco de la tranquilidad del lugar. Oigan, estos asientos están geniales. Es algo que cada uno tendría que tener en su casa. Tan cómodos, no tienen idea. A ti te puedo dejar acá, ¿sí? Chao, nos vemos. Pero la verdadera joya escondida de Luang Prabang se llama Quang Si, una maravillosa cascada oculta en la selva tropical laosiana. El recorrido que te lleva a la cascada principal es espectacular. Se camina entre palmeras, plantas de bananos, bambús, flores tropicales. Increíble, increíble lo que se ve por acá. Tienes perritos que te acompañan. Ven acá. Hey, estoy hablando contigo. No me ignores. Hola. Está haciendo un día bastante nublado, a veces llueve, pero esto no le quita nada a la belleza de este lugar. Este parque abre a las 8 de la mañana, nosotros llegamos a las 7:30. Igual preguntamos si era posible entrar a esa hora antes del horario oficial de apertura y nos dijeron que sí. Entonces compramos el tiquete que nos valió 60.000 kip. Los tours llegan alrededor del mediodía porque al mediodía hay una luz mejor. El sol está justo encima de nuestras cabecitas y el agua se ve de un color mucho más bonito que temprano en la mañana.
Oigan, y todavía no les he contado la cosa más bonita de todo esto. Uno se puede meter, entonces no se te olvide llevar tu vestido de baño. En esta área cerca de la cascada principal y por acá uno no se puede bañar. Por eso hay áreas dedicadas que quedan más abajo. Vamos a buscar una. Bueno, este me parece el lugar perfecto. Lo encontramos. Laura está totalmente enamorada de esta cascada. Acá en el parque también se pueden observar unos osos que fueron rescatados del tráfico ilegal. Y no, no son estos. Están por allá lejos haciendo sus cosas. Uno obviamente no los puede llamar, no puede hacer bulla. Entonces lo único que puedes hacer es mirarlos y esperar que se acerquen. Pero bueno, si no se acercan, igual los puedes ver desde lejos. Ven, 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 ven. Sigue, 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 sigue. Eso, acá lo tenemos, por fin. ¡Qué bonito! Bueno, aún si fue una visita rápida, fue maravilloso. Desafortunadamente estos animalitos no pueden ser reinsertados en la naturaleza. Lo único que le queda es una vida tranquila, muy relajada en este parque. Bueno, mis queridos amigos, ¿qué tal si vamos a cerrar este video acá, desde este lugar tan encantador, la cereza del pastel del Luang Prabang? Conocimos bastantes cosas hoy, ¿no? En este video. Una buena experiencia en este rincón de Laos. Mañana nuevas tierras, nuevos horizontes nos esperan. Entonces quédense por allá porque todavía nos falta muchísimo para descubrir y conocer alrededor de este país. Abrazos, mucho cariño y que la vida siga sorprendiéndonos con maravillas así.